Señor Jesús, te doy gracias. Espíritu Santo, la honra y la gloria para ti. Señor, invitamos a los ángeles en esta enseñanza. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos das y nos humillamos a ti. Y hoy vamos a hablar sobre persecuciones de cristianos en esta dispensación. Es una enseñanza que Dios puso en mi corazón en esta semana y es muy importante porque es algo que está pasando en esta dispensación. En los tiempos de los apóstoles, ellos pagaron un precio muy alto por predicar la buena noticia en diferentes países y pagaron un precio muy alto. Siempre tuvieron mucha fe porque sabían que tenían la vida eterna con Dios. Un ejemplo fue Pablo, llamado antes Saulo porque él perseguía a los cristianos por el judaísmo. Y cuando yo digo que él perseguía a los cristianos, él nació en Tarso. Y cuando él vino a Siria a buscar a los cristianos, él fue cegado en el camino por Jesús. Y eso cambió la vida de él. Jesús tenía un plan para la vida de Pablo y era predicar a los gentiles. Y esto voy a leer unos versículos en Hechos capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Verso 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Versículo 4. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí él está hablando, Jesús le está hablando a él: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz. En el verso número 6. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Versículo número 7. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Versículo 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y se lo llevaron a Damasco. Versículo 9. Estuvo ciego por 3 días sin comer ni beber nada. En el versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor. Versículo 11. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. En el versículo 12. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos de Jerusalén. Verso 14. Y ahora tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Versículo 16. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Versículo 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este verso es muy importante. Jesús mandó a Ananías y entonces él fue lleno del Espíritu Santo. Saulo, que él escribió casi toda la Biblia en el Nuevo Testamento.
Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo en Damasco y en Jerusalén, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan en su nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Versículo 22. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Capítulo 23, versículo 23. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Versículo 24. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Versículo 25. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por la abertura de la muralla. Versículo 26. Cuando llegó él a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Versículo 27. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Versículo 28. Así se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Versículo 29. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso, lo que es la región hoy en Turquía. Cesarea es una región en Israel que queda en el Mediterráneo. Versículo 21. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de la paz a la vez que consolidaba en toda Judea, Galilea, Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo iba creciendo el número y se fortalecía. ¿Qué queremos aquí? Queremos resumir el capítulo de Hechos, capítulo 9. Lo que quiere decir aquí es que aquí está hablando de la conversión de Saulo, que ahora es Pablo. Cuando Jesús le habló, y hay una palabra aquí bien fuerte: ¿por qué me persigues? Estás persiguiendo a Jesús. Ya Dios tenía otros planes para él, y el plan de Dios era que ministrara a los gentiles. Los gentiles somos todos nosotros. Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pablo confesó su pecado y aceptó a Cristo. Lo obedeció y transformó su vida por completo. Y eso lo puedes ver en capítulo de Hechos 9. El pago de un precio muy alto por predicar la buena noticia en las naciones. Él murió como mártir en el tiempo de Nerón. Hoy en día, en muchos países en Asia como Irán, Pakistán, China, Siria, Nigeria, Corea del Norte, también ayer estuve viendo un video, en Colombia también hay problemas con los cristianos. Son ejemplos de países de gran persecución cristiana en esta dispensación. Muchos mueren como mártires por predicar la palabra. Definimos la persecución contra los cristianos como toda la hostilidad hacia una persona o comunidad motivada por la identificación con la persona de Jesucristo. Además, la lista mundial de la persecución define la noción del cristiano como cualquier persona que se identifica con la persona de Cristo y pertenece a una comunidad cristiana, como se conoce en el credo histórico de la iglesia o símbolos de los apóstoles. Algunas formas de persecución que podemos ver aquí son la opresión.
Se define como 5 ámbitos distintos para medir la violencia de opresión diaria experimentada por los cristianos. Una de ellas es el ámbito privado. ¿Qué significa eso? Es el dominio del fórum interno, es decir, cómo interfiere la persecución en la conciencia de un individuo. También está en el ámbito familiar, donde el perseguidor busca detener la transmisión de la fe, busca parar la fe de la persona. Número 3, el ámbito social, que es de gran importancia en los países donde los vecindarios y las aldeas son en gran parte homogéneos. Número 4, el ámbito nacional y la posibilidad o no de que un cristianismo participe en la vida pública. Número 5, el ámbito eclesial y las restricciones que se dirigen a los cristianos como comunidad. Y otro tipo de persecución es la violencia. La violencia corporal y material sufrida por los cristianos completa la evaluación sobre la que se basa en una lista mundial de la persecución. Sin embargo, los actos de violencia contra los cristianos pueden afectar también a uno o más de 5 ámbitos del factor opresión. Y voy a dar un ejemplo aquí de algunos países que voy a mencionar. Uno de ellos que es bien fuerte es en Corea del Norte, por ejemplo, simplemente no existe. Es el régimen más cerrado del mundo. Los cristianos que no mantengan su fe en secreto son arrestados, son ejecutados, son enviados a campos como prisioneros e incluso ejecutados junto a sus familiares. Y es muy triste ver esto. En la mayoría de los países de Oriente Medio, un musulmán que decide convertirse en cristiano es considerado un traidor y se convierte en la vergüenza de su familia. Y a veces su propia familia los ejecuta. Pero lo que pasa aquí es que ellos encontraron el amor en Jesús. Jesús se les ha aparecido a ellos en visión. Y ellos están dispuestos a pagar cualquier precio por el amor de Jesús. Y estamos aquí en Arabia Saudita, es otro de los países musulmanes que hay mucho. Pero no me quiero desviar del tema. Algunos países como Argelia han adoptado leyes contra la conversión para evitar que las personas se conviertan a cristianas. Otro país también es Libia. En India, los hindúes se convierten en cristianos, pueden ser perseguidos de una forma muy violenta, incluso por las autoridades locales, golpeados y expulsados de su pueblo, etc. Otros ejemplos que podemos ver en la Biblia, y voy a dar otro ejemplo, es en Hechos capítulo 12. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. En el verso número 2, a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Versículo 3. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 4. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Versículo 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas, en otras palabras que lo tenían encadenado. Unos guardias lo vigilaban y en la entrada de la cárcel de repente se apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Fueron unos ángeles de Dios, la gloria de Dios. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Número 8. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa por encima y sígueme. En el versículo 9, Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel le hacía. Le parecía que se trataba de una visión.
Número 10, versículo 10. Por primera y segunda guardia, y lo llevaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. En el versículo 11 de Hechos. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que su pueblo esperaba. Versículo 12. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Versículo 13. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rodé. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Y dice, Pedro está a la puerta, exclamó. 15. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía que así era, pero los otros decían, debe ser un ángel. Versículo 16. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Versículo 17. Con la mano, Pedro les hizo señas de que callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntele esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Versículo 18. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Versículo 19. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo les tomó declaración a los guardias y mandó a matarlos. Después viajó a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Fue liberado milagrosamente en la cárcel por un ángel de Dios. ¿Qué podemos decir aquí? Dios siempre manda a los ángeles a liberarnos. Dios manda a los ángeles a estar con nosotros. Él pelea nuestras batallas. Nada es imposible para Dios. Él nos protege a donde quiera que vamos. En otras palabras, cuando menos lo esperamos, Dios puede usar extraordinarios métodos para llevar a cabo su voluntad. En otras palabras, el ángel de Dios le salvó su vida para que él pudiera cumplir los propósitos que él tenía para Pedro en ese instante. Para finalizar, en ese caso, Pablo escapó de Damasco en un canasto, y eso lo vimos en Hechos capítulo 9, que bajaron por una abertura en la muralla de la ciudad. Le salvaron la vida a este cristiano que servía a Dios de gran manera. Lo que queremos decir aquí es que Dios tiene un propósito para cada persona, el cual de gran aventura para quienes decidan cumplirlo. Dios manda a sus ángeles para protegernos. Pedro murió crucificado, pero lo opuesto de Jesús. Cumplió el propósito y el plan de Dios. Y fue en el tiempo de Nerón también. Hoy en día muchos cristianos y misioneros somos perseguidos y pagamos un precio muy alto por ministrar la palabra de Dios. Pero es una gran aventura de Dios ver que un alma ha sido salva de ir al infierno. Como cristianos tenemos la responsabilidad de ministrar a las nuevas almas que se nos ha encomendado a nosotros. ¿Qué queremos decir con esto? No importa el precio que uno tenga que pagar. Hay muchos misioneros, hay muchas personas. Un ejemplo en nuestra iglesia, nosotros somos personas que salimos afuera para dar la palabra, también inclusive en el trabajo de uno también. Hay persecuciones de tantas maneras, opresión, violencia en otros países. Pero tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que nos tenemos que afianzar. Y con esto los dejo. Padre, Espíritu Santo, la honra y la obra para ti. Señor, te doy gracias por esta enseñanza. Espíritu Santo, gracias Dios mío, Señor. Y con esto los dejo. Aprendan, en el libro de Hechos habla mucho de los apóstoles y lo que ellos pasaron. Y con esto los dejo. Amén.